Bueno, muy buenos días. Hoy estamos de paseo y estamos visitando Odaiba. Esta es una isla en la bahía de Tokio y es una isla artificial y es conocida por sus construcciones súper futurísticas. También tienen un montón de centros comerciales, hay una playa, hermosas vistas de Tokio, así que hemos venido a pasar el día entero acá y les vamos a mostrar qué tal es Odaiba. Entonces, como siempre, hemos llegado justo a la hora del almuerzo. Así que primero vamos a encontrar un lugar donde comer porque los dos tenemos bastante hambre. Ahora estamos en Dex, que es uno de los centros comerciales acá. Tienen como un promenade de madera donde uno puede caminar. Después vamos a disfrutar las vistas, pero ahora comida. Aquí estamos dentro de nuestro primer centro comercial y ya hemos visto un montón de cosas. Hemos visto a Hello Kitty, tienen un Legoland para niños. También hay un museo de Madame Tussauds. ¿Qué más hemos visto? Se pueden alquilar kimonos también, pero nosotros seguimos buscando comida. Lo estoy siguiendo a Samuel. Su única misión en este momento es encontrar comida. Y aquí también tenemos vistas del Rainbow Bridge, el puente que cruzamos para llegar a Odaiba, y la ciudad de Tokio justo detrás. Parece como una tarjeta postal esta vista. Entonces ahí vemos a gente bronceándose en la playa, hay gente nadando, también tienen los stand-up paddleboards, un montón de gente disfrutando un día de sol, un día de verano aquí en Odaiba. Ok, entonces yo he visitado la Estatua de la Libertad en Nueva York, la Estatua de la Libertad en París y ahora les voy a mostrar la Estatua de la Libertad aquí en Odaiba, en Tokio. Encontramos el robot aquí dentro del centro comercial. Este es un punto de información y hay un robot y uno le puede hablar y hacerle preguntas. No sé si entiende inglés o si solo habla japonés, pero ahí está. Esta es mi primera vez viendo un robot ayudando a la gente. Es súper raro. Y miren, hasta sus ojos se mueven cuando habla. Tiene movimientos muy realísticos. Ok, entonces Samuel, ¿esta es tu primera vez viendo un robot? Sí, sí. ¿Y qué te parece? Muy futurístico y interesante. Interesante. Vamos, sí. Vamos a sacar fotos con el robot. Vamos. Algo medio chistoso. Si miran este punto de información con el robot, hay un montón de gente, hay un grupo enorme sacando fotos, pidiendo información. Pero si miran justo enfrente, hay otro punto de información con personas, con humanos, y ahí no hay nadie. Nadie les está pidiendo información. Porque el robot es un poco más fascinante, interesante. Yo diría que esta visita a Odaiba ha valido la pena porque hemos visto un robot. ¿Dónde en el mundo vamos a ver un robot? Ha sido súper interesante. Y también hay un museo que planeamos visitar más tarde. Sí. Es un museo sobre ciencia, tecnología, y ahí adentro también tienen un montón de robots. Y ahora el túnel del futuro. Estamos subiendo el edificio Fuji TV. Sí. Y por lindas vistas. ya se supone que hay buenas vistas de acá, así que vamos a ver si está abierto. Está cerrado, no vamos a poder subir a la esfera del Fuji TV Building, no dice por qué, pero está cerrado, así que no vamos a poder mostrarles las vistas. ¿Cómo estás? Yo muy bien, estamos de compras porque este lugar es conocido por sus centros comerciales, así que aquí tienen como unos overalls
bien flojos, sin forma, al estilo japonés. Y Samuel eligió este vestido blanco para mí, así que vamos a ver qué tal me queda. Tengo mucha ropa, una colección de ropa que me voy a probar. Pero me gustan los colores, los diseños que tienen. Es un estilo que uno no ve en Norteamérica, así que... de un centro comercial que se llama Diver City, y en el sótano tienen como un food court con un montón de restaurantes, pero es comida mucho más barata y comida rápida, así que es una buena opción aquí en Odaiba si quieren comer barato. Sí, y está lleno de gente, no hay ni una mesa libre, así que debe ser buena comida. Y ahora les vamos a mostrar el robot más famoso de todo Odaiba. Este se llama Unicorn Gundam. Yo no conozco muy bien mis dibujos animados japoneses, pero tal vez algunos de ustedes lo reconozcan. Ahí está, ahí lo tienen, Unicorn Gundam. También hay un café dedicado a este robot, se llama el Gundam Café. Y aparentemente adentro también tienen una tiendita donde puedes comprar souvenirs de Gundam, así que vamos a entrar y echarle un vistazo. Ok, entonces hemos llegado a nuestro primer museo del día, sí, y este se llama el Museo Nacional de Nueva Ciencia e Innovación. Así que sí, aquí es donde uno puede venir a ver los robots. Pagamos 640 yenes por persona de entrada y hay aire acondicionado aquí adentro, así que lo estamos disfrutando después de haber estado caminando en el sol. Vamos entrando a buscar robots. Primer piso tienen un montón de sofás, camas, donde uno puede echarse a descansar, y yo estoy justo debajo de la esfera y parece que van a mostrar una película ahora. Ok, entonces ahora vamos a ver otra demostración con un robot. Este robot se llama Asimo. Va a salir de aquí y sí, vamos a ver qué puede hacer. Estamos sentados aquí en el piso. Y sí, vamos a conocer nuestro tercer robot del día, cuarto robot. Hemos visto varios hoy. One leg and move forward at the same time. 体全体でバランスをとっています。
¿qué te pareció el show del robot? Sí, me gusta. ¿Te gustó? Me gusta mucho. Ya, bien raro ver todo Mucho lo que puede hacer. interesante. Muy interesante, muy bien. Hamburger. Vamos a comer comida hawaiana. Hawaiana, Sí, el restaurante Se llama- hawaiana. Kua Aina. Sí, sí. Así que sí, hemos pedido hamburguesas con avocado. Grande bebidas, Ya, grande hamburguesa ya. y Papas fritas. Papas fritas y popcorn shrimp. A eso vendría a ser como camarón frito, unas Sí, bolitas de camarón camarón fritos. apanado y frito. Sí. Pedimos una hamburguesa, pero como es enorme, la cortamos por la mitad y vamos a compartir. Así que esta es una hamburguesa con queso cheddar, Mucho cebolla, palta o avocado, tomate, lechuga, mayonesa. Oh, Y también vino con unas papitas súper finitas. Unas papas fritas. ディナーセット ¡Ah! 料理が oh. Y nos han traído más comida. Como pedimos el set, también nos dan la cebolla, los anillos de cebolla frita. Pollo fritas. Así que yo voy a empezar con la hamburguesa porque miren eso, qué jugosa se ve. Wow. 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 Delicioso. Wow. Me encanta el avocado ahí adentro. Queda muy rico. Muy rico. Ajá. Sí. La hamburguesa es súper jugosa y el queso, wow. Wow. Y ahora nuestra última parada del día va a ser la playa aquí en Odaiba. El sol ya está empezando a bajar, así que en un rato vamos a tener un lindo atardecer. Hay bastante gente en la playa, nadie está nadando, nomás están caminando, mojándose los pies. Pero sí, es un lugar tranquilo, un lindo lugar donde terminar nuestro paseo a Odaiba. Samuel, ¿te gustó Odaiba? ¿Qué tal? Sí, me gusta ¿Te gustó? mucho. Sí, sí. Muy bien, visítenlo.